Paso 2. Cuerpo apoyado sobre una superficie horizontal sobre la cual actúa otra fuerza además del peso. Bien, como está acá en este dibujito, ¿sí? Tenemos una fuerza horizontal que va en la dirección del ángulo alfa, es decir, lo está moviendo hacia allá, el cuerpo está buscando desplazarlo, está apoyado sobre una superficie, si está apoyado ya sabemos que hay dos fuerzas que van a aparecer, una acción y una reacción. ¿Cuál es la acción? La fuerza peso, ¿sí? La vamos a dibujar desde el centro del cuerpo hacia el centro de la Tierra y la reacción al cuerpo que está apoyado sobre una superficie y tenemos a la fuerza normal, ¿sí? Como vemos, esta fuerza está inclinada, ¿sí? Formando una diagonal, lo que sería una hipotenusa de un hipotético triángulo rectángulo. Por consecuente, cuando hagamos nuestro diagrama de cuerpo libre, a esta fuerza la vamos a tener que descomponer en los dos ejes de coordenadas. Como vimos en el ejemplo anterior, analizamos el eje Y, en este caso ya vamos a tener un poquito más de fuerzas para analizar en los dos ejes, así que con mucha atención. Recuerden que este cuerpo, esta fuerza lo que está haciendo es trasladarlo hacia allá. Bien, planteamos los ejes de coordenadas, como les dije hace un rato. Disculpen por las desprolijidades de los ejes, pero es difícil dibujarlos a mano alzada. Bien, es más parecido a lo que es el aula, ¿sí? Ahí es donde nos equivocamos, decimos las cosas desprolijas y los ejes nos quedan todos torcidos. Bien, el eje Y positivo hacia arriba, en este caso yo lo elegí el Y positivo hacia arriba, ustedes pueden considerar que este eje es Y, o que el eje Y positivo va hacia acá, o que el eje positivo de Y va hacia acá. Recuerden que los sistemas de referencias y los ejes de coordenadas en física se trasladan y los sistemas de referencia los tenemos que dejar bien establecidos, ¿sí? De forma tal que cuando uno corrija el problema o yo le quiera explicar a un compañero cómo resolví el problema, siempre tengo que aclarar cómo fue mi sistema de coordenadas y cuáles fueron mis orientaciones positivas o negativas. Bien, y positivas, X positivas, vamos a empezar a dibujarlas. Recordemos que a la masa la ubicamos en el punto 0, 0 de nuestro eje de coordenadas, 0 para Y, 0 para X, y empezamos a trazar. Antes de meterme con la fuerza, voy a dibujar las dos fuerzas que yo ya conozco, la fuerza peso y la fuerza normal. Bien, cada una en su eje correspondiente, ¿sí? A la fuerza peso la vamos a dibujar en el eje Y, en la parte negativa, ¿sí? Apuntando hacia abajo, hacia planeta Tierra, que está debajo de nosotros. La normal hacia arriba, ¿sí? Y como dijimos, esta fuerza está inclinada, ¿sí? Entonces las vamos a dibujar con la inclinación. Bien, si yo tengo que analizar eje por eje, ¿sí? Esta fuerza inclinada me la está complicando. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a descomponer. Lo mismo que hacíamos cuando vimos tiro oblicuo, la descomponíamos a la velocidad, en ese caso en los ejes. En este caso vamos a descomponer la fuerza en los ejes correspondientes. La vamos a descomponer en el eje X y en el eje Y. En este caso, vamos a tratarlo lo más prolijo que podamos. Fx, ¿sí? Y para acá voy a tener a FI, ¿sí? Teniendo en cuenta que el ángulo se formaba acá, ¿sí? Alfa lo teníamos ahí, vamos a poder decir que f de x es por el coseno del ángulo, ¿sí? Adyacente, es el adyacente de este triángulo rectángulo, y f de y que está acá mide lo mismo que está acá, o sea que es el opuesto del ángulo, vamos a usar seno. Para esto, para recordar esto, pueden ver los videos anteriores donde hablábamos de los de descomponer y componer velocidad, ¿sí? Esto también les puede ayudar. Y abajo en la descripción del video, me siento como una youtuber, en la descripción del video les voy a dejar dos simuladores de fuerza normal para que puedan verla y jugar un poquito con los simuladores para poder entenderlos mejor. Abajo en la descripción. Y ya que estamos en modo youtuber, denle like, síganme y etcétera, etcétera, etcétera. Ya fue, ya me recolgué de la física, ya me fui, ya me hice youtuber. Bien, entonces, arrancamos acá. Vamos a analizar los dos ejes, eje X y eje Y. Siempre siendo prolijos. Recuerden que hay que ser
prolijos para poder resolver los ejercicios de dinámica de forma ordenada, ¿sí? Vamos a empezar por el eje X. Entonces digo, bueno, eje X. Ok. Siempre arranco de la misma forma. La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración en X. Entonces, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? En este caso, el cuerpo se mueve hacia allá, por lo tanto la aceleración no es cero, ¿sí? La tengo que dejar igual. Y voy a analizar qué fuerzas tengo en el eje X. La única fuerza que tengo en el eje X es F de X, que es la que me está provocando el desplazamiento de este cuerpo. O sea que en vez de poner la sumatoria de las fuerzas, ahora voy a escribir Fx. Bien, Fx es igual a la masa por la aceleración. En vez de escribir Fx, puedo escribir cómo se calcula Fx, ¿sí? Que es F por el coseno del ángulo. Como les dije recién, vayan a los videos anteriores y ahí lo van a encontrar explicado. Bien, F va a ser igual al coseno del ángulo, en este caso alfa, va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Le aclaro la X porque ahora vamos a ver la aceleración en Y, ¿sí? Entonces nos había quedado que era la fuerza por el coseno del ángulo siendo igual a la masa por la aceleración en X. Ahora vamos a analizar el eje Y, ¿sí? Donde se nos presentan un poquito más de fuerzas. Eje Y. Bien, arranco siempre igual. La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, en este caso en Y. Como sabemos, en Y no hay aceleración, este cuerpo no se mueve ni no sube ni baja, sino que avanza. Entonces, esta aceleración en Y va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces acá lo creamos, aceleración en Y es igual a 0, por consecuente la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Y ahora vamos a analizar qué fuerzas son las que tenemos en el eje Y. Siempre empezamos por las positivas y después las negativas por una cuestión de signos y de organización. Ustedes pueden empezar por la que más les guste, ¿sí? En este caso, yo voy a empezar por la normal, que es la positiva. Voy a poner que N, ¿sí? Menos, ¿quién? El peso, que va hacia el lado negativo, y menos Fi, porque se acuerdan que la fuerza la habíamos descompuesto en ambos ejes de coordenadas, y en este caso me quedó Fi del lado negativo de mi eje Y, por consecuente va a ser menos la fuerza en Y. Todo esto es igual a 0. Como dijimos antes, vamos a despejar a la fuerza normal, que es la que estamos estudiando, así que vamos a pasar a la fuerza en Y, que está restando, sumando para el otro lado, y al peso, que está también restando, sumando para el otro lado. Entonces me va a quedar que la normal es igual a la fuerza en Y, ¿sí? Menos el peso. Y de esta forma se va a comportar la normal siempre que esté un cuerpo apoyado sobre una superficie y sea tirado, ¿sí? Por una fuerza, si esta fuerza que estaba actuando y nos hacía mover el cuerpo, vamos a resolverlo siempre de la misma forma. Siempre vamos a aplicar lo mismo. Eso está bueno de estos análisis uno por uno. Bien, no lo aclaré antes, pero sí, F de X era fuerza por el coseno, F de Y, ¿sí? Es la fuerza por el seno del ángulo. Y listo. Vamos al ejemplo número 3. Caso 3. Valor de la normal en un cuerpo apoyado en un plano inclinado. Ok, acá ya se me empezaron a mover las cosas del lugar, pero no me voy a asustar, ¿sí? Lo voy a hacer de la manera correcta. Bien, tenemos a este cuerpo que puede ir bajando o subiendo. Nosotros vamos a elegir, ¿sí? Para nosotros va a subir el cuerpo, ¿sí? Porque total no nos aclara si sube o baja. Nosotros vamos a conseguir que este suba. Bien, perfecto. Entonces vamos a decir, ¿sí? Nos hacemos una flechita por acá y ponemos que el movimiento es hacia allá. Esta aclaración de hacia dónde es el movimiento me va a servir para cuando después tenga que hacer mis ejes de coordenadas, ¿sí? En este caso, lo que les voy a enseñar con este dibujito antes de pasar al gráfico exacto de lo que es el plano inclinado es cómo voy a dibujar el peso, ¿sí?
el peso siempre va hacia el centro de la Tierra y sale del centro de este cuerpo. Por consecuente, desde el centro del cuerpo y hacia abajo voy a dibujar al peso. Bien, y algo que les voy a aclarar también, que les va a servir, es la fuerza normal. Recuerden que cuando explicamos la fuerza normal la dibujábamos de manera perpendicular a la superficie. Es decir, que si la superficie acá es horizontal, de manera perpendicular, sería en diagonal hacia arriba. Ahí vamos a tener a la normal. Bien, cuando tenemos un cuerpo inclinado de esta forma, lo que nos conviene hacer con los ejes de coordenadas es inclinarlos. Inclinarlos según para lo que a mí me convenga. En este caso, ¿yo qué voy a hacer? Voy a inclinar mi eje X, ¿sí? Acá, de forma que mi eje X represente el apoyo de este cuerpo, ¿sí? De esa forma lo vamos a hacer. Entonces, mi eje X va a ser paralelo, lo voy a dibujar acá, a este, tratando de conservar la misma inclinación. Por consecuente, el eje Y también se me va a inclinar. ¡Ojo! Inclinó los dos, ¿sí? ¿Se acuerdan que los dibujábamos derechitos? Bueno, ahora los vamos a girar. Profe, ¿los puedo dibujar como los dibujaba siempre? Sí, los puedo dibujar como los dibujaba siempre. Pero a no olvidarse que ahora el peso ya no va a estar solamente en el eje Y. ¡Ojo! Por eso siempre conviene agarrar los ejes E, inclinarlos. Recuerden que en la descripción de este video les voy a poner el enlace para que puedan usar los simuladores de plano inclinado, que sirve como cuando uno va subiendo, va bajando, va viendo cómo va variando las diferentes fuerzas. Bien, voy a dibujar el plano inclinado. Este va a ser mi eje X. Como yo dije que se movía hacia allá, las X positivas las voy a poner así. Y también voy a inclinar y acá va a estar mi eje Y positivo. Recuerden que a la masa la dibujamos en el centro de nuestro eje de coordenadas, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar al peso. El peso va hacia el centro de la Tierra. Esto es uno de los errores más comunes. Tratan de ubicar al peso arriba del eje X o arriba del eje Y. Y no está ni arriba de uno ni arriba de otro, sino apuntando siempre hacia el centro de la Tierra. Como ven, quedó en el medio. Al quedar en el medio, ¿qué tengo que hacer yo? Descomponer los ejes de coordenadas para después poder analizarlos, el eje Y y el eje X, por separado. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer con este peso? Lo voy a descomponer. Entonces, trato de hacerlo lo más prolijito que se pueda. Acá voy a tener a PX. Hasta yo ya me mezclo con estas cosas. Y vamos para acá con PI. Bien, este ángulo alfa, por opuestos y complementarios y un montón de reglas matemáticas, es el mismo que voy a tener acá. Bien, entonces, antes de seguir dibujando, vamos a ver cómo se descompone el peso, ¿sí? Al tener el ángulo acá, el adyacente de este triángulo rectángulo, que es el que voy a estudiar, ¿sí? Este recortecito, el adyacente es PI. Entonces, ser PI, el adyacente, es al revés de las fuerzas, ¿sí? PI lo voy a calcular como el peso por el coseno del ángulo, ¿sí? Al revés de las fuerzas, que era la f de x. Y ahora, como px está acá, ¿sí? Y es lo mismo que yo tengo de este lado, del ángulo es el opuesto, por consecuente, cuando vaya a calcular, p de x va a ser el peso por el seno del ángulo, ¿sí? Esto es un machetito de fórmulas, lo anotan en algún lugar y lo dejan guardado, siempre va a pasar lo mismo. Una vez que representamos al peso, vamos a representar a nuestra fuerza normal, ¿sí? Que si x estaba en paralelo a la superficie, es decir, que yo traté de que x sea esta raya que está acá, de esta hipotenusa de este triángulo, así que la normal va apoyada sobre el eje Y. ¿Se acuerdan en la explicación de la normal? Yo les dije, la dibujamos sobre el eje Y. Perfecto. Bien, una vez que tenemos ya esto bastante claro, vamos a hacer simplemente el estudio de ambos ejes de coordenadas, ¿sí? Como vemos, este cuerpo no se va a mover de esta forma, ¿sí? No es que sube ni baja, sino que nosotros dijimos que subía, así que va a ir hacia allá, su movimiento va a ser en X. La aceleración en Y, entonces, ¿cuánto me da? 0.
Joya. Me encanta que lo hayan resuelto entre ustedes. Eje X. Bien, arranco por dónde. Siempre por lo mismo. Segundo principio de Newton. La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración en X. En este caso, la única fuerza que voy a tener en X es P de X. ¿Sí? No tengo ninguna otra fuerza más que me lo afecte. O sea que en vez de poner la sumatoria de las fuerzas, puedo poner P de X, que va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Acuérdense que esta aceleración no la voy a poder tachar ni borrar. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está moviendo sobre el eje X. Bien, vamos a abrir el peso para ver cómo nos quedaría la fórmula completa. Sería el peso por el coseno del ángulo va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Y ahí terminó mi análisis del eje X, ¿sí? Ahora vamos a analizar el eje Y. ¿Qué me está apareciendo ahora? Lo voy a empezar a escribir acá abajo para que quede todo acá y quede más prolijo. Bien. Eje Y. ¿Por dónde arranco siempre? La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración en Y. Y como habíamos razonado recién, en Y este cuerpo no se mueve, porque no es que sube y baja, sino que va por X. O sea que la aceleración en Y va a ser igual a 0, ¿sí? Por consecuente de todo este término del otro lado del igual me tiene que dar 0, porque todo lo que multiplique por 0 me va a dar 0. Bien, sigo por acá. Ya el fibrón no quiere escribir. Vamos a hacer una rayita para separar. Bien, la sumatoria de las fuerzas, estábamos analizando en eje Y, me va a dar 0. Las fuerzas que están participando en el eje Y son PI y la normal. Entonces, arranco por la positiva, ¿sí? La normal menos el peso en Y, todo esto va a ser igual a 0. Bien, nosotros sabemos que peso en Y es el peso por el coseno del ángulo. Acá lo voy a corregir, lo escribí al revés, puse coseno y era seno, perdón. Y ahora voy acá entonces. Este peso en Y, voy a despejar la normal, o sea que este peso en Y pasa para acá sumando. Me va a quedar que la normal es igual al peso en Y. Y sabemos que el peso en Y es el peso por el coseno del ángulo. O sea que la normal en un plano inclinado donde no actúen más fuerzas que las que tenemos en este sistema, ¿sí? La que acabamos de representar, cuando calcule la normal la voy a calcular como el peso por el coseno del ángulo. Bien, a continuación vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se resuelven este tipo de problemas.